Amén. Saludo a todos los jóvenes que se están conectando el día de hoy y vamos a comenzar con la última clase del fruto del Espíritu o características del fruto del Espíritu, que nos va a invitar a llevar una vida cristiana disciplinada, que es la templanza. Pero vamos a orar antes. Padre Celestial, gracias le doy porque usted nos ha permitido, Padre, estudiar este fruto del Espíritu que tiene características muy especiales para cada uno de nosotros como hijos suyos, Señor. Queremos llegar a ser igual que usted, pero usted nos advierte y nos invita a tener este fruto del Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Bendice a estos jóvenes que el día de hoy vamos a hablar de tu palabra y que van a recibirla, Señor, con alegría y gozo en sus corazones. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya les estaba conversando, vamos a estudiar de la templanza, que nos ayuda a llevar una vida cristiana disciplinada. Para comenzar voy a definir un poco la palabra templanza. Templanza como fruto del Espíritu es la renuncia de todo deseo o placer malos, ¿ya? Renuncia a todos estos placeres y deseos malos, mundanales, egoístas, mezquinos, indignos, carnales y pecaminosos, contrario a la palabra de Dios, a la santidad del Espíritu Santo y a nuestra vida, a nuestra naturaleza cristiana. ¿Ya? Es una renuncia a todas estas cosas que nos llevan a la perdición. Entonces esta templanza o renuncia a todo esto va muy de la mano con el dominio propio, que es importante que todos nosotros podamos tener dominio propio, que todos los creyentes deberían tener. De lo contrario, seremos derribados o sufriremos daños. ¿Qué dice Proverbios 25-28? Dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Por eso el dominio propio es muy importante, porque en el momento cuando sentimos ofuscado o cuando alguien nos pisa el pie por alguna razón y viene a nosotros la idea de golpearlo o de levantarle la mano o ya sea, ¿no es cierto?, hablarle algunas palabrotas, ¿no es cierto?, como ser humano, ahí, ¿no es cierto?, tiene que estar el dominio propio para refrenarnos. Y ese dominio propio lo domina el Espíritu Santo de Dios. Eso nos ayuda a nosotros a sobrellevar estas cosas que nos rodean y que nos quieren hacer salir del molde, que es lo que está enseñando este fruto del Espíritu. Entonces es importante lo que estamos viendo el día de hoy. Queremos llevar una vida cristiana disciplinada, y el mejor ejemplo que nos da la Biblia de disciplina es lo que hablaba Pablo, que le decía ahí en el libro de Corintios, que el atleta era el hombre más disciplinado que podía existir. Y nosotros tenemos que tomarnos de ese ejemplo el día de hoy. Los atletas, los hombres que corrían, tenían una disciplina muy estricta. Disciplina es la observancia del precepto y normas. Observar y llevar los preceptos y las normas para alguna cosa especial. O sea, el atleta, ¿no es cierto?, lleva normas y preceptos y normas que llevan su vida y que lo hacen cumplir el propósito, que es ganar la carrera. Y esas normas son, para el atleta, ¿no es cierto?, es comer moderadamente, dormir sus tiempos indebidos, alimentarse bien, entrenar de día y de noche para que cuando esté en la carrera, ¿no es cierto?, llegue a la meta sin ninguna dificultad, sin ninguna caída, y pueda tener su trofeo. Eso es la disciplina que tiene que tener el atleta. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener nuestra disciplina, y usted tiene que saber que que debe seguir los preceptos bíblicos para su vida, a fin de ser una persona disciplinada de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que seguir estos preceptos bíblicos para tener una disciplina de Dios. Los preceptos bíblicos son los que estamos aprendiendo el día de hoy. El fruto del Espíritu, los mandamientos, una vida de consagración, todo esto son preceptos que nosotros nos llevan a tener disciplina y para tener una vida agradable a la voluntad de Dios. Una vida cristiana que llame a los demás a acercarse a Dios, que llame a los demás a ser diferentes, porque nosotros somos diferentes a los demás, porque nosotros hay dominio propio. Nosotros no saltamos al combo ni a faltar el respeto a los demás. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos dominamos y guardamos algunas situaciones y dejamos que fluyan en nosotros el Espíritu de Dios y calmamos las aguas. Como hablábamos el domingo pasado, somos pacificadores. El dominio propio lo podemos expresar como un ejemplo, como el freno. Todos conocen los frenos de los vehículos. Cuando nosotros vamos en nuestro vehículo
por la calle, ¿no es cierto?, y se atraviesa una persona, lo primero que hacemos es aplicar freno, porque no queremos tener un accidente, no queremos destruir una vida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ocupamos el freno. Si no existieran los frenos en los vehículos, muchos accidentes habría, mucha gente muerta, pero el freno existe para eso, para detener el vehículo, para llevar el vehículo de una velocidad X a cero y evitar algún accidente o alguna muerte trágica. Por lo tanto, el dominio propio lo podemos asimilar como este freno. El dominio propio nos hace aptos para actuar en diversas circunstancias, pues es necesario saber saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Según 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por lo tanto, todas las cosas podemos hacerlas, todo puede venir a nuestra vida y hacerlo, pero nosotros no podemos dejarlos dominar ni hacerlas. Por lo tanto, para eso nosotros está el freno. Cuando hay una invitación a hacer algo malo, para nosotros está el freno. Y ese freno, ¿no es cierto?, es el dominio propio. El dominio propio, que significa literalmente ser amo de sí mismo. O sea, yo soy amo de mí, yo decido mis cosas, yo decido lo que tengo que hacer y no hacer por intermedio del Espíritu Santo. Es envolvernos, dice, en sí mismo con sus propios brazos, agarrándonos y sujetándonos completamente. Ese es el dominio propio. O es cuando nosotros vamos a hacer algo malo, es detenernos. No lo quiero hacer, no lo puedo hacer, no me conviene, no es agradable a Dios. Y vamos a ver más adelante que hay muchas cosas que nos rodean y que nos van a hacer caer, o van a tratar de hacernos caer, pero ahí tiene que estar este dominio propio. Tenemos que tener una vida equilibrada, una vida del creyente tiene que ser totalmente equilibrada. Y para hacer una vida equilibrada tenemos que tener confiar y creer en el Señor y no dejar de lado, ¿no es cierto?, los preceptos y como les decía yo, y los mandamientos que el Señor nos ha dado. Eso es una vida equilibrada, tenemos que saber ser bien sazonados. Y es otro ejemplo que habla del dominio propio. Cuando uno sazona una comida, cuando sazonamos el almuerzo, las mujeres, ¿no es cierto?, cuando le echan mucha sal, ¿no es cierto?, quedan desabridas, y si le echan poca sal, ¿no es cierto?, también. O sea, cuando hay mucha sal, quedan saladas, cuando queda poca sal, desabridas. Entonces hay que saber sazonar, hay que saber echarle la medida exacta. Eso es el dominio propio también en nuestras vidas. Es saber el dominio, es el saber cuánto debe ser controlada nuestra vida, cuánto es nuestro control, o es exceso o es poco de lo que estamos dando, es demasiado o poco, o mucho lo que estamos dando. Es mantenernos en término medio. Eso es el dominio propio. No dar demasiado ni dar menos, es dar lo justo y necesario. Es importante tener una vida equilibrada, ser término medio. El Señor nos ayude y nos ayude en estos tiempos difíciles, porque podemos ejercer dominio propio sobre varias áreas que nos rodean y varias áreas que el Señor nos advierte que en los últimos tiempos van a ser muy fuertes y que van a tratar a través del enemigo hacernos caer. Y esas áreas yo las tengo ya determinadas en algunos párrafos de la Biblia, nos advierten de estas cosas. Y vamos a ver, la primera área que tenemos que tener mucho cuidado es en la lengua. La lengua, ese miembro pequeño que muchas veces hace mucho dolor, hace mucho sufrimiento a las demás personas. Y allí en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todos el cuerpo. Si somos capaces de refrenar la lengua, somos varones perfectos, dice allí en Santiago capítulo 3. Somos varones perfectos porque somos capaces de refrenar esta pequeña lengua, también somos capaces de refrenar todo el cuerpo. Entonces tenemos que controlar nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, lo que usted dice, cómo habla. Tenemos que huir de los chismes, de las adulaciones, de las disensiones y de las blasfemias. Recuerde que con la misma lengua que bendice es capaz de maldecir. Entonces es tan importante mantenernos quietos en nuestra lengua, controlarla, porque muchas veces con nuestra lengua herimos no solamente a los que nos rodean, sino que también, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Muchas veces por hablar algo de más podemos ofender, y eso, ¿no es cierto?, nos va a llevar a una vida triste, una vida que no podemos tener como hijos de Dios, porque somos llamados a ser ejemplo. Por lo tanto, esta es un área que tenemos que tener
mayor control, dominio propio sobre nuestra lengua. Pequeño miembro de nuestro cuerpo que hace un gran daño a los que nos rodean. Otro de los áreas que tenemos que mantener es el deseo sexual. Y esto nos conviene tenerlo en cuenta. Y allí en Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así que no vaya a mancharlo. ¿Ah? Sabemos que nosotros somos el cuerpo donde o el templo donde el Espíritu Santo vive. Y este templo tenemos que cuidarlo, este cuerpo tenemos que cuidarlo, no tenemos que mancharlo. ¿Y cómo podemos manchar este cuerpo? En la parte sexual es llevando o siendo adúlteros o fornicarios. Y tenemos que evitar esto, porque dice la palabra de Dios que ellos no heredarán el reino de Dios. O sea, un fornicario, un adúltero no va a heredar. Por lo tanto, ese templo no debe ser manchado. No debemos andar en estos pasos que son imprudentes para el Hijo de Dios. Tenemos que ser de una sola mujer si es casado. Y si tiene una polola, respetarla. Eso nos enseña la palabra de Dios. Así que tenemos que ser y tener dominio propio en esta área también, sobre todo a los jóvenes y los hombres casados también. Todos están propensos a caer, porque, ¿no es cierto?, el enemigo tiene poco tiempo. Otro de los áreas que tenemos que tener cuidado es de los hábitos cotidianos. Y aquí voy a hacer una lectura en el libro de 1 Corintios 6, del 12 al 20. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los hábitos cotidianos? Y yo le voy a leer. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levanta al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sabéis vuestro, y que no sois vuestro, porque sabéis sino comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, los hábitos cotidianos, tenemos que dejar las cosas que destruyen el cuerpo. Dice: honremos al Señor a través de nuestro cuerpo, honrarlo, guardarlo. Hay cosas que destruyen el cuerpo de Cristo. Dice aquí que ignoremos y que dejemos de lado muchas cosas, lo que ya hablábamos del deseo sexual. Todo aquí es una lista del Señor, y lo principal es honrarlo con nuestro cuerpo limpio, puro, blanco, no teniendo y dejando en claro que le pertenecemos al Señor, y que todo lo que nos rodea y todo lo que viene a nosotros, si no es de parte del Señor, es de parte del enemigo, y nos puede hacer caer y nos puede hacer volver atrás si usted estuvo atrás, o desechar las cosas buenas que hay en el futuro si no está firme frente al Señor. Por lo tanto, debemos en esta área ser muy temerosos y tener este dominio propio para hacer de lado muchas cosas. Aquí hablaba de fornicación, hablaba de reunirse con mujeres, y la palabra literalmente es esa: huir de la fornicación. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre el cual le pertenece. Debido a que el Espíritu Santo vive en el creyente, éste permanece a Dios, y su cuerpo nunca debe marcharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos o acciones, películas, libros o revistas inmorales. Más bien debe vivir de manera que glorifique y agrade a Dios en el cuerpo. Entonces aquí es claro este comentario: nada inmoral, nada deseo, acciones, películas, libros o revistas inmorales deben
invadir o debe invadir nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que honrar y glorificar a Dios, el dueño de nuestro cuerpo. Entonces, en nuestros hábitos cotidianos tenemos que ir dejando de lado cosas que muchas veces no sabíamos que nos hacía mal a nuestro cuerpo y tenemos que dejarlo de lado. Otra de las áreas que tenemos que tener mucho cuidado y tener dominio propio es el tiempo, el uso del tiempo, que muchas veces decimos no hay tiempo para nada. Aquí vamos a ver que es importante también tener dominio sobre el tiempo, porque hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hacer lectura en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35, o sea, del 35 al 48 le voy a dar lectura. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se le sientan a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si pusiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar en casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, dinos esta parábola a nosotros y también a todos. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado todo aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embregarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día de este y no espera, y la hora y no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí nos habla de tiempo, que el Señor viene, y que tiene que pillarnos haciendo la voluntad de Él. Si nosotros somos hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios que conoce hacer lo bueno, que sabes hacer lo bueno y no lo haces, el Señor va a reclamar más de ti de aquel que nunca ha escuchado la palabra o que no aceptó al Señor y está sumergido en su pecado. Pero esta palabra es para nosotros, para los que hemos conocido a Dios y que tenemos que estar preparados y tenemos que estar haciendo la voluntad del Padre. No haciendo la voluntad del hombre, sino que la voluntad del Padre, para cuando Él venga nos encuentre listos. Por eso es importante el tiempo que estamos viviendo. Dice: ¿sabemos utilizar el tiempo en forma sabia, dedicando mayor parte a Él, al reino de Dios? Por eso tenéis que pillarnos el Señor en este momento hablando de Él. Sería tan bonito que el Señor, cuando Él venga, ¿no es cierto?, nos pille evangelizando al aire libre, en un culto. Todos no sabemos la hora, ahí mismo la palabra lo dice, que el Señor no va ni aún el Señor sabe la hora que va a venir, porque su Padre es el único que sabe. Y si la gente o el mundo supiera el momento, el minuto, el segundo en el cual viene el Señor, ¿no es cierto?, muchos en el momento justo dejarían de hacer y se arrepentirían, pero el Señor no quiere eso. Quiere que nosotros vivamos una vida piadosa y disfrutemos y hagamos en el tiempo todas las cosas que Él quiere. No pierdas el tiempo con juegos y conversaciones impropias. Jesús nos enseñó eso en lo que acabamos de leer. Tenemos que estar a tiempo y buscando las cosas de Él. A no dejar de lado, porque no sabemos la hora en que vendrá el Señor. La mente también es un área que tenemos que dominar. Y el secreto está en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No deja nada de nuestros pensamientos a cosas que no le correspondan a Dios.
en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en de buen nombre, en de virtud, a lo verdadero. Todo eso tenemos que pensar, en eso tenemos que meditar. Ocupemos nuestra mente con las cosas de arriba, con las cosas del Señor. Ocupemos nuestra mente con lo que el Señor nos entrega, con su palabra, con las historias bíblicas. Ocupemos nuestra mente con las alabanzas, con los himnos. Ocupemos nuestra mente hablando a los demás, acordándonos de Él. Y no seamos como este David, el gran rey David, que estaba en su mente desocupada cuando fracasó. Y eso lo vemos ahí en 2 Samuel 11 del 1-4, cuando este rey David no fue a la batalla. Su misión era, como buen rey, estar al frente de su pueblo en la batalla, pero él se quedó en el palacio, desocupado, su mente en blanco. Él no pensaba nada más, estaba meditando, ni meditaba en las cosas de Jehová, ni en los hombres de batalla, dice, y allí desde el balcón vio y divisó una mujer, y fue tentado a traer a esa mujer a su casa, y era un pecado. ¿Por qué? Porque su mente estaba desocupada. Por eso es importante que ocupemos nuestra mente en las cosas de arriba. Que no venga la tentación, no venga algo en nuestra vida porque nos encontró pensando en nada, o pensando, no sé, en algo que no nos corresponde, sino que ocupémoslo en esta lista hermosa que dejó aquí estipulado en este Filipenses 4:8, léalo, es hermoso, honesto pensar en todas las cosas agradables, en todo lo que es honesto, todo lo que es justo. No vamos a estar pensando en hacer el mal, no. Dice que vamos a hacerlo algo justo, ser razonable, ser agradable con los demás. Y por último, en nuestra área que tenemos y que también es importante y que muchas veces la pasamos en alto, es la alimentación. Como te escuchó, la alimentación. En Proverbios 23, del 20 y el 21 dice: no estén con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerá, y el sueño para vestir vestidos será roto. Ustedes dirán, ¿cómo? Hasta esto nos enseña la palabra, hasta esto nos enseña. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos parte del cuerpo de Cristo y somos el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar este templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Si yo soy un hombre que come y que no cuido este cuerpo y empiezo a engordar y empiezo a llenarme de grasa y de otras cosas, y este cuerpo empieza a debilitarse y no va a ser útil para predicar la palabra, quizás nos vamos a cansar para caminar, muchas cosas que pueden ser cuando el cuerpo, ¿no es cierto?, pesa, muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Pero eso también lo advierte la palabra de Dios, y en eso tenemos que tener dominio propio. Si hay algo tan rico que comer, nosotros tenemos que medirnos y tomar y sazonar lo justo y necesario para nosotros, no más ni menos, lo necesario. Poner el freno, como les enseñaba, cuando viene algo a nosotros, cuando hay algo a nuestro alrededor, poner el freno. Si para eso está el dominio propio. Y no es de cobarde quizás arrancar de algunas situaciones. David lo hizo muchas veces, teniendo la espada en la mano, pudiendo matar al rey. Cuando él era el rey ungido por Dios, él no lo hizo, se frenó y él huyó. No porque era cobarde, sino porque todavía no era la oportunidad, todavía no era el momento en el cual él tenía que tomar el poder. Había que esperar el momento de Dios. Por lo tanto, él huía. Usted no es cobarde si a través del dominio propio razona y dice: esto no es para mí, yo tengo que salir de este lugar. Ni aunque el mundo lo trate de cobarde, ni que su amigo lo trate de cobarde, no es por eso, sino que es porque el Espíritu de Dios le dice a usted que eso no le corresponde, y eso no es para usted. Hermana, para eso no es para usted. Amigo, no es para usted. Eso de estar allí con los demás en reuniones que no son agradables a Dios, viendo cosas que no son agradables a Dios, eso no es bueno para nosotros. Eso es importante, y por eso el fruto del Espíritu nos habla el día de hoy de una vida cristiana disciplinada, una vida cristiana como la del atleta o del soldado, uno que se prepara para la batalla, el atleta que se prepara para la carrera, se cuida en las comidas, en el sueño, se cuida en hacer los ejercicios, estar listo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar listos para llevar, ¿no es cierto?, una vida agradable a Dios y traer otros a Cristo. Y esa forma de estar listos es a través de esta templanza, que es, ¿no es cierto?, el dominio propio de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ocupando nuestro freno natural, que es intermedio del Espíritu Santo.
Señor, nos ayude y les bendiga el día de hoy y les haga resplandecer su rostro de alegría y de gozo al saber que usted puede ejercer este dominio propio en estos tiempos, que están todas las cosas en nuestras manos y que pensamos muchas veces que Dios nos está mirando, pero Él está mirándonos y nos mira y nos quiere sacarnos de muchas cosas, y muchas veces nosotros no estamos listos o pensamos que todavía no es tiempo, pero como dice en el uso del tiempo es importante estar preparados. No sabemos cuándo viene el Señor, por lo tanto tenemos que estar listos, preparados, trabajando en la obra. No nos pille el Señor, como decía ahí en la lectura bíblica, durmiendo, bebiendo, comiendo, y eso no quiere decir que no debamos de comer ni dormir, sino que dediquemos tiempo también a la palabra, al reino de Dios, que no solamente sea en los hogares y en los trabajos, sino que dedicar el tiempo a leer la palabra, a orar al Señor, a hablar a los demás de Cristo, nuestro Salvador. Y eso es el uso y el dominio de nuestro tiempo también. El Señor les ayude y les bendiga, jóvenes, y tomen los buenos ejemplos de la palabra de Dios y aplíquelo en su corazón. Tome esta palabra y hágala partícipe en su vida, y en el momento que sea invitado por el enemigo a hacer algo que es desagradable a Dios, usted puede ocupar su dominio propio, usted pueda envolverse a sí mismo, abrazarse y retenerse y decir: ¿para dónde voy si yo no pertenezco a esto? ¿Qué estoy haciendo si yo no soy de aquí, no soy de este lugar? No es mi momento, no es la instancia para que yo esté en esto. Y ahí va a razonar y va a creer y va a pensar. Aún más, dice que una persona disciplinada es la que está bien cerca de tener dominio propio, que tiene control sobre sí mismo, ejerce fuerza y poder y dominio sobre su yo. Esa es una persona que tiene dominio propio, ejerce dominio y fuerza sobre su yo. Su yo ya no es el primero, sino que es Cristo en usted. Señor le bendiga, y voy a orar para darle gracias a Dios por esta palabra y podamos seguir en estudios la próxima semana. Oro al Señor. Padre celestial, Señor, gracias te doy por esta palabra, Señor, que usted nos ha enseñado a través del fruto del Espíritu. Oramos por esta templanza que, Señor, y este dominio propio que tenemos que tener como su hijo de Dios. Dominio propio sobre la lengua, sobre el poder de la mente, sobre la vida sexual, sobre la comida aún, Señor, sobre los tiempos. Gracias, dominio propio sobre lo que nos rodea, Señor. Ese dominio propio que nos hace y nos frena frente a circunstancias que no son agradables para nosotros, Señor, para hijos de Dios. Que tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo, Señor, y que podamos aplicar el freno cuando vamos en bajada, que no hay retorno, Señor, como hijo de Dios, que no hay retorno para nosotros, que vamos a caer y vamos a quedar marcados, adoloridos, Señor, rajuñados, pero, Señor, podamos aplicar el freno antes de caer en esas situaciones, Señor, que este dominio propio, Señor, lo podamos dejar a sus manos, a través del Espíritu Santo pueda operar en nuestras vidas, y podamos dejar en claro, Señor, que le pertenecemos, Padre celestial. Llévate todo lo que empaña tu gloria de estos jóvenes y de todos los que el día de hoy escuchan tu palabra. Gracias, Señor. Todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga y nos vemos en otra clase. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición. Prosigo a la meta y te